Ya, muchas gracias, Carla. Buenas tardes a todas. Vi por ahí que hasta el momento no somos muchas, pero mejor, ya que así podemos dar como un taller un poquito más personalizado. Así que como decía Carla, la idea es que ahora en este webinar SOS podamos ya resolver dudas más puntuales sobre el formulario, ya a unos cuantos días de que cierre la postulación. Pero siempre va a ser bueno recordar, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es la convocatoria Semilla Inicia? ¿Cierto? Esta busca apoyar emprendimientos innovadores con alcance nacional y potencial de internacionalización. Este es un subsidio no reembolsable que para el caso de empresas lideradas por mujeres va a ser hasta el 85% del costo total del proyecto. ¿Cuál va a ser el estado actual de los proyectos a postular? Tiene que ser en estado de prototipo, ¿cierto? O una idea de rápida implementación. ¿Cuál va a ser el objetivo? Poder validar técnica y comercialmente el producto o servicio, y este va a poseer una beneficiaria atendida, que en el caso serían aquellas que se adjudiquen el subsidio, y un patrocinador, que podríamos ser nosotros, que somos una entidad patrocinadora. Resultados esperados del instrumento, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos al final de la ejecución del proyecto, del subsidio como tal? Es poder lograr, ¿cierto?, que el producto o servicio del emprendimiento obtenga la validación técnica y comercial. ¿Qué queremos decir con esto? Que el producto, ¿cierto?, o el servicio funcione y que se pueda comercializar. Además, recibir servicios de apoyos para su implementación y desarrollo del emprendimiento, como mentoría y viajes del emprendedor, obtener los primeros ingresos por venta del producto o servicio, y desarrollar una metodología que permita definir y medir indicadores para una operación sostenible del emprendimiento. ¿Cuáles van a ser los requisitos para postular? Esto ya lo comentamos, ¿cierto?, en el webinar pasado, pero siempre es bueno volver a resaltarlo, que van a poder, ¿cierto?, ser dos casos: persona natural o persona jurídica, ¿ya? Persona natural, personas mayores de 18 años y con residencia definitiva en Chile. No podrá postular en calidad de persona natural quien ya tenga participación en el capital de una persona jurídica constituida en Chile. Y como persona jurídica constituido en Chile al momento de la postulación y con dirección en el país. Ojo, no se debe tener iniciación de actividades ante el Servicio de Impuesto Interno con anterioridad a 18 meses contados desde la fecha de apertura de la convocatoria. Esta apertura abrió el 28 de marzo. Y no tener ventas hasta un mes antes de la fecha de apertura de la convocatoria, es decir, 28 de febrero 2023, independiente de su giro. Además, ¿a qué nos referíamos, cierto, con empresas lideradas por mujeres? ¿Ya? En el caso, ¿cierto?, de que sea una persona natural, esta tiene que ser mujer. En el caso de personas jurídicas con fines de lucro, y esto es súper importante, que una o más mujeres tengan participación en al menos un 50% del capital social, o que una o más mujeres tenga participación en al menos un 30% del capital social, y que además le corresponda a una o más mujeres la representación de la sociedad. Para personas jurídicas sin fines de lucro, si su directorio, ¿cierto?, está integrado al menos en un 50% por mujeres. ¿Cuáles son las limitaciones para postular? Y también hay que tenerlo en consideración. No podrá postular aquella persona jurídica que ya haya recibido cofinanciamiento previo mediante este mismo instrumento en cualquiera de sus versiones, independiente del proyecto, ¿ya? No podrá postular el beneficiario que se haya, o la beneficiaria en este caso, que se haya adjudicado un proyecto Corfo. Este deberá esperar a 2 años para volver a postular al mismo instrumento. No podrá postular aquella beneficiaria, persona natural, o en el caso de ser persona jurídica, respecto del cual alguno de los integrantes del equipo emprendedor, singularizado, ¿cierto?, en el formulario de postulación, se encuentren ejecutando como actividad principal otro proyecto cofinanciado por la Gerencia de Emprendimiento de Corfo, salvo que el proyecto esté a menos de 2 meses de concluir su ejecución. Y también, volvemos a repetir, no podrá postular cuyo emprendimiento esté siendo o haya sido cofinanciado anteriormente a través de algún instrumento de financiamiento de Corfo, en este caso de Gerencia de Emprendimiento. ¿Cuáles son las actividades y los gastos financiables para el Semilla Inicia?
mentoría, ¿cierto?, con red de mentores certificadas por Corfo, adquisición de conocimiento a través de Viaje al Emprendedor, actividades relacionadas a la constitución de empresa, es decir, iniciación de actividades, definición de modelo de negocio, obviamente el desarrollo y validación técnica del producto o servicio, la prospección comercial y la validación comercial, la exploración y búsqueda de clientes, participación en ferias, visita a cliente, entre otros, y actividades para el desarrollo de una metodología que permita definir y medir indicadores que contribuyan a realizar operaciones sostenibles una vez que se inicia el emprendimiento o el proyecto. También son actividades y gastos financieros, es decir, que nosotros podemos cargarlo al presupuesto, ¿cierto? Pagarlos con el subsidio de Corfo, los servicios de incubación, fortalecer el equipo de trabajo del proyecto, desarrollo del piloto de carácter técnico comercial, empaquetamiento comercial, difusión y marketing, certificaciones, arrendamientos de inmuebles, materiales, insumos y o contrataciones de servicios, alimentación, alojamiento y o traslado del equipo de trabajo, viéndolo esto como viático, ¿cierto? Y actividades para el inicio e incremento de ventas, ¿ya? Esto todo es lo que sí, ¿cierto? Se puede financiar y por lo mismo va a ser importante que puedan revisar en las bases aquella actividad y gasto no financiables, ¿ya? ¿Cuáles eran los criterios de evaluación? Ya recordemos que los tres hitos más importantes son la innovación y oportunidad de negocio, la escalabilidad y el equipo. La innovación y oportunidad de negocio se lleva un 40% de la ponderación, es decir, si nuestra propuesta de valor, ¿cierto?, hay una diferenciación, ¿cierto?, y una capacidad de ajuste del producto con el mercado. Luego la escalabilidad se lleva un 30% de la ponderación, es decir, tanto viéndolo para el mercado nacional y también estrategias de expansión. Y por último, el equipo, es decir, la suficiencia del equipo, eso tiene un 30%, va a ser súper importante el demostrar que tenemos un equipo consolidado y también multidisciplinario. El resumen de las bases. Entonces, los objetivos y los resultados de Semilla Inicia van a ser la validación técnica y comercial, conseguir las primeras ventas, recibir servicios de apoyo y desarrollar metodologías para una operación sostenible. Para los beneficiarios, ¿quiénes van a poder postular? Persona natural, ¿cierto? Si esta es mujer, persona jurídica, 50% de la participación o al menos un 30% y la representación legal. También recordar, no deben tener ventas, ¿ya? Daniela, ¿Mm? Carola Espinosa nos dice si pueden mostrar la lámina anterior. No sé, Carola, si puedes encender tu micrófono y contarnos a cuál te ¿Esta? referías específicamente. Hola, buenos días. No, gracias. La primera de lo que se podía financiar, por favor. Acá. Esa, sí. Gracias. ¿Pero tiene una duda con eso? No, ¿O le quería no sacarlo en alcancé a pantalla? tomarle la captura. Pero Pero ya. no te preocupes, si después vamos a mandar esta misma presentación, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias. Sí, no te preocupes. Bueno, como le decía, bueno, el plazo de ejecución de este proyecto son 10 meses, el monto de subsidios hasta 17 millones, ¿ya? Y cuáles son los criterios a evaluar o los hitos más importantes, la innovación, la escalabilidad y el equipo. Entonces, a considerar durante la postulación, ¿cierto? Debemos considerar estos criterios que en lo que respecta a innovación del proyecto, ¿cierto? Identificar claramente el problema o la necesidad, ser súper claro, súper detallado en qué consiste el producto o servicio, cuáles son nuestros competidores, poder definir, ¿cierto?, nuestra propuesta de valor, ¿cierto? En el formulario nos piden 3 atributos, cumplir con estos 3 atributos y describirlos, y también sobre los resultados comerciales, es decir, las ventas, los clientes, capital privado, etc. Para el equipo, ¿cierto? El equipo demostrar quién va a ser el equipo fundador, sus competencias y experiencias, sobre el resto del equipo de trabajo, y también es importante mencionar, ¿cierto?, si contamos con redes o alianzas. Y por último, en la escalabilidad del proyecto, va a ser muy importante poder cuantificar nuestro mercado. ¿A qué me refiero con esto? No basta con decir que el problema es muy grande o el mercado es muy grande. Siempre va a ser importante el poder apoyarnos de cifras, de porcentajes, de estadísticas. También, por ejemplo, es una buena técnica poder dejar links, ya linkear también aquellas páginas donde también podamos fortalecer aún más lo que nosotros estamos indicando.
Lo mismo la caracterización del cliente, el modelo de ingreso. Entendemos que muchas veces cuando nos encontramos en una etapa de inicio no está del todo definido el modelo de negocio, o sea, el modelo de ingreso. Pero va a ser importante que sí podamos dejar noción, o sea, quiénes van a ser nuestros clientes, cómo pretendemos llegar a ellos, ¿ya? Cuánto creemos que van a ser nuestro ingreso, de qué modo, ¿ya? También dejar en claro nuestros recursos claves con los que se cuentan o aquellos que no y que de hecho con el subsidio vamos a querer fortalecer, y también las actividades, ¿ya? En pos de la escalabilidad. Y con temas de formulario, bueno, aquí, ¿cierto? El primer criterio va a ser la admisibilidad, donde la primera pregunta a la que nos vamos a enfrentar va a ser indicar el estado de avance de la solución propuesta en el proyecto. Entonces, obviamente aquí nos vamos a encontrar, ¿cierto? O en idea o concepto, sin ventas, prototipo o producto mínimo viable de la solución, sin venta, o un piloto sin venta. ¿Ya? Estas tres podríamos decir que serían las mejores opciones, apuntándonos más al de prototipo o producto mínimo viable de la solución sin ventas. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros no tenemos que tener venta. Entonces las últimas dos opciones quedarían afuera, pueden confundir, ¿cierto? Y nos podrían dejar fuera de la postulación. Y también, ¿cierto? Cuando hablamos de idea o concepto sin venta, igual va a ser importante que si nosotros definimos que estamos en una idea, poder demostrar que esta idea sí va a ser de rápida implementación, ¿ya? Para que luego cuando se revisen los formularios no se tienda a pensar como, chuta, ya esto está en una idea, pero en los 10 meses con suerte se va a lograr desarrollar el PMB, ¿ya? Porque nunca hay que olvidar que el objetivo final de esto es lograr la validación técnica y comercial durante los 10 meses que dura el instrumento, ¿ya? Luego dice, indique cuál es el objetivo principal para la solución postulada en el presente proyecto, y esta podríamos decir que es una de las preguntas trampas del formulario, porque si nos podemos dar cuenta se despliegan muchas posibilidades, donde muchas de ellas sí son cosas que nosotros queremos abordar, pero aquí te preguntan cuál es el objetivo principal. Y ahí tenemos que volver atrás, ¿cierto? A las láminas anteriores cuando decíamos cuál es el objetivo principal de este instrumento. Es la validación técnica, ¿cierto? Y comercial de nuestro producto. O en este caso aquí hablaban de validar técnicamente mi producto o servicio. Versus, por ejemplo, a opciones como dicen importar productos y venderlos, comprar productos para exportarlos, ¿ya? Obtener una franquicia, compra y venta de productos de terceros, o sea, todo eso automáticamente nos deja afuera de la postulación, ¿ya? Ya que recordar que ese no es el objetivo del Semilla Inicia. Y para eso reitero que va a ser importante que puedan leer en las bases aquellas actividades y gastos no financiables, ¿ya? Porque se relacionan mucho al final con esta pregunta. También, ¿cierto? Recordar que el objetivo principal es validar técnicamente mi producto o servicio, pero ahí también recomiendo, ¿cierto? Siempre recordar y seguir una coherencia con respecto a lo que nosotros vamos respondiendo en las preguntas anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si nosotros marcamos que nos encontramos en estado de prototipo, un PMD sin ventas, en ese caso, por ejemplo, podría ser obviamente correcto decir que nuestro objetivo principal va a ser validar técnicamente mi producto o servicio, pero también podría ser mejorar mi producto o servicio, ¿ya? Si es que eso fuera la intención que ustedes tienen. Y aquí es coherente con encontrarnos ya con un PMD, pero el cual lo queremos mejorar, ¿ya? O, por ejemplo, si nos encontramos en una etapa de idea o concepto sin venta, también es coherente pensar que nosotros queremos desarrollar nuestro prototipo del producto o el servicio, ¿ya? Pero siempre ahí la mejor opción va a ser buscar la validación técnica, pero depende mucho también de las preguntas anteriores. Luego, indicar cuál es la principal actividad que buscamos financiar con el proyecto. Nuevamente, aquí hay muchas opciones. Cuando queramos, ¿cierto?, responder a esto, es importante que puedan ustedes volver a la parte de qué actividades y gastos son financiables. Hay actividades obligatorias y actividades sugeridas. En base a eso pueden responder la pregunta 2.2. Tener ojo con aquellas, porque aquí también hay algunas preguntas que claramente en las bases sale que
son actividades no financiables, entonces hay que tener el cuidado de no marcarlas. Aquí yo pongo como ejemplo que una principal actividad podría ser hacer prospección y difusión comercial, ya que es una actividad obligatoria. O también podría ser, por ejemplo, hacer difusión y actividades de marketing, es una actividad sugerida, ¿ya? Pero siempre hay que recordar, tener las bases a mano, o esta presentación, ¿cierto? Ver qué actividades pueden ser financiables, cuáles son obligatorias, cuáles son sugeridas, y ahí definir cuál sería nuestra principal actividad que buscamos financiar. Luego, en relación al alcance comercial de la solución, hay que señalar, ¿cierto?, cuál es nuestro alcance. Y aquí también yo podría decir que hay algunas respuestas que son trampa, por así decirlo, como por ejemplo seleccionar que solo en una comuna o solo en una región de Chile. ¿Por qué? Porque dejamos entrever que no tenemos intenciones o la capacidad luego de poder, ¿cierto?, expandirnos. Entonces siempre va a ser una buena opción marcar que podemos, ¿cierto?, llegar a un alcance nacional o a un alcance internacional. Ahora, nuevamente, si nosotros, por ejemplo, marcamos que tenemos un alcance internacional, hay que ser coherente en la continuación del formulario, ya que más adelante en el formulario le van a dar instancias para ustedes poder mencionar, ya sea, por ejemplo, en el modelo de negocio, en los clientes, en el mercado, ya ustedes lo van a tener que definir. Entonces van a tener que recordar que si ustedes pusieron que tenían un alcance internacional, van a tener que mencionarlo más adelante. Si no, se pueden acotar que en un inicio van a tener un alcance nacional, pero con mira obviamente de la internacionalización, ¿ya? También, bueno, ahí sí hacen más consultas, ¿cierto?, en relación al alcance comercial de la solución, señales si tiene potencial de expandirse. Entonces, por eso les digo que al final esto va a buscar, el formulario va midiendo que haya coherencia en cada pregunta, porque si nosotros pusimos que teníamos un alcance nacional o internacional, la pregunta más correcta entonces podría ser que sí se tiene un potencial para vender a otros territorios fuera de la región de ejecución postulada. Ahora, luego pasamos al criterio de innovación, ¿ya? La primera pregunta es describir cuál es la oportunidad o el problema que buscas resolver con tu solución. ¿Qué es importante? Leer, por ejemplo, todas estas indicaciones que hay abajito de la pregunta. Dice, por ejemplo, mencionar dónde esté presente el problema o la oportunidad, por ejemplo, en qué comuna, región o zona territorial. Entonces es importante atender a estas indicaciones que hay más abajo. Entonces, la idea va a ser identificar correctamente el problema principal que se va a abordar, señalar las causas que lo originan, los efectos que produce, y nuevamente lo que yo les decía, entregar datos, cifras y fuentes de información, que pueden ir dejando ahí el link como referencias, ¿ya? Luego dice, describe por qué es relevante para tu potencial cliente resolver este problema o atender a la oportunidad. Entonces abajo dice, considerar explicar por qué es importante para esa industria resolver el problema o oportunidad identificada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Apegarnos 100% a eso, a describir explícitamente y detalladamente por qué es importante resolver este problema. Nuevamente, siempre va a ser importante o bueno poder entregar datos, cifras o dejar fuentes de información que nos avalen. Luego dice, describe en qué consiste tu producto o servicio. Y abajo dice, por ejemplo, describe lo que es, qué hace, cómo funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es responder qué es, cómo es, qué hace y cómo funciona. Si los caracteres nos permiten, no nos guardemos información, ¿ya? Este va a ser la única instancia, por así decirlo, de dejar bien en claro por qué es importante lo que nosotros estamos ofreciendo, su relevancia y por qué deberíamos, ¿cierto?, adjudicarnos el subsidio, ¿ya? Entonces, mi llamado es a no obviar estas indicaciones que deja abajito de la pregunta, ¿ya? Lo que sale aquí como en un gris más clarito, ¿ya? Y apegarnos a eso, o sea, si nos dan, por ejemplo, 4 conceptos, responder a los 4, ¿ya? Luego dice, describe la innovación contenida en el producto o servicio previamente descrito. Se debe hacer referencia a 3 atributos más relevantes de la solución frente a la competencia, es decir, señalar y explicar cuáles son las características de la solución, justificando los beneficios que recibiría el potencial cliente con su uso y que harán para que los prefieran versus otra alternativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
definir claramente los 3 atributos, ¿ya? No dejar 2. Si dejamos 2, probablemente vamos a quedar afuera, ¿ya? Definir los 3, definirlos claramente, o sea, poder ver qué promesa hay detrás del producto o servicio que estamos proponiendo, cuáles son sus características intangibles, la calidad, la materialidad, durabilidad, estética, personalización, facilidad de uso, precio, ¿ya? O sea, todo lo que nos haga diferenciarnos frente a la competencia. Luego dicen qué componente del proyecto se hace la innovación, ahí ustedes tienen que definir si en el producto, en el servicio, en el proceso de producción del bien o servicio o en el resto de las opciones. También estado de desarrollo de la solución propuesta, y ahí piden indicar los pasos o hitos relevantes logrados, testeo, avance en funcionamientos, pruebas o pilotos realizados, entre otros. Es decir, aquí nuevamente esta pregunta va súper relacionada al inicio cuando nosotros definimos en qué estado se encontraba nuestra solución. También preguntan sobre el estado de protección del producto o servicio a través de la obtención de patentes, que se podría tener, como también no. Y ahí las opciones lo permiten. Luego pasamos al criterio de escalabilidad. ¿Ya? Describe el mercado al que apunta el producto y el servicio. Y aquí nuevamente nos dejan abajo un consejo: considera tamaño de mercado, el espacio geográfico, las tendencias, las barreras de entrada existentes, entre otros. O sea, nuestras respuestas vamos a tener que basarnos en estos 4 ítems que dejan: tamaño de mercado, el espacio geográfico, tendencia, barrera de entradas existentes, y si podemos complementarlos con otros, mucho mejor. Recordar, cuantificar y caracterizar a nuestros clientes qué tamaño tiene nuestro mercado y cuánto ha crecido el mercado año a año. Nuevamente, no va a ser suficiente solo decir que el mercado es bastante grande, es que los clientes son muchos. Hay que cuantificarlo, hay que dejar cifras, y podemos dejar fuentes de información, referencias que nos respalden, mucho mejor, va a quedar mucho más robusta y completa la postulación. Luego, ¿por qué es un buen momento para el desarrollo comercial de tu solución? Hay que indicar aquí las condiciones de mercado que permiten visualizar que es un buen momento para el desarrollo comercial de la solución. Ahí también nuevamente podemos destacar cómo cómo se ha ido comportando nuestro mercado a través de los años, ¿ya? Y esto va a venir a fundamentar porque hoy en día es necesario, ¿cierto?, proponer esta solución. Luego, indicar el tipo de cliente al que apunta principalmente el emprendimiento. Aquí, ¿qué es lo que nos van a medir? Si es que tenemos claridad y definidos quiénes son nuestros clientes, ¿ya? Y de hecho, después nos piden realizar una descripción de este. ¿Cuál será nuestro principal modelo de ingresos que utilizarán? Era lo que conversábamos en un inicio, ¿cierto? Si bien estamos en una etapa de inicio y podemos tener ideas sobre nuestro modelo de ingresos, sobre nuestro modelo de negocio, va a ser importante que en el formulario sí dejemos entrever que tenemos noción, como por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestro modelo de ingresos? Si pago mensual, pago por compra una IKB, gratis, cobro por servicios premium, etc. Y luego piden describir el modelo de ingresos. ¿Ya? O sea, si nosotros ponemos que va a ser pago mensual, va a ser importante que en la pregunta 8 luego seamos coherentes y describamos cómo sería este pago mensual. ¿Cuáles van a ser nuestros principales canales de venta? ¿Cuál es el canal principal por el que se adquirirá el cliente y los usuarios? Y mencionar los resultados comerciales a lograr durante la ejecución del proyecto. ¿Ya? Aquí, en la pregunta 11, recordar, ¿cierto?, que uno de los resultados principales es la validación comercial. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Y aquí lo que preguntan, si va a ser a través de venta, números de clientes, cobertura. Entonces eso va a ser importante que ustedes lo puedan identificar aquí. Bueno, después describa cuáles son las principales actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto que le permitirá cumplir con los resultados esperados antes señalados. Entonces aquí, cuando hagamos una descripción de nuestras actividades que tenemos a considerar, nuevamente recordar cuáles son los objetivos de este instrumento, cuáles son los resultados esperados, qué actividades son obligatorias y sugeridas pero son financiables y cuáles no. Y en base a eso construimos nuestra propuesta aquí en el formulario. Después describe si cuentas con alianza y o recursos relevantes para el desarrollo del proyecto,
Y por último, en la pregunta 15, dice, señala en qué ámbitos considera que el emprendimiento podría favorecer algún aspecto social y ambiental. Y la pregunta 16 dice, si deseamos compartir alguna información adicional en relación a la escalabilidad de nuestro proyecto. En esta parte tenemos que apegarnos al tema de la sostenibilidad, ¿ya? Dice, de acuerdo a lo señalado en las bases del Semillinicia, aquellos proyectos que resulten ganadores, se espera, ¿cierto?, que durante la ejecución del proyecto realicen una metodología que permita definir y medir indicadores de operación sostenible una vez iniciada la puesta en marcha del emprendimiento. Entonces tienen que recordar esto al momento de responder esta pregunta que dice cómo podríamos favorecer en algún aspecto social y ambiental. Entonces ahí la idea es que ustedes lo puedan relacionar con algún ODS, ¿ya? Que de hecho en el inicio del formulario se lo van a preguntar también. Su proyecto al que ODS se relaciona, si se relaciona a más de uno, ¿ya? Y luego preguntan si deseamos compartir alguna información adicional y ustedes compártanla, ¿ya? Dejen igual una información que no hayan podido mencionar antes o que ustedes crean que puede ser importante o relevante, utilicen, ¿cierto?, esta pregunta para fortalecer aún más su postulación. El equipo de trabajo, la primera pregunta va a ser si usted postularon como persona jurídica con fines de lucro, sin fines de lucro o persona natural. Luego van a preguntar cuántas personas conforman el equipo, ¿ya? Describir al equipo emprendedor, aquí piden describir de manera general las capacidades presentes en el equipo emprendedor y cómo éstas se complementan, es decir, cómo juntos son un equipo multidisciplinario, que cuentan con todas las capacidades para llevar a cabo este proyecto. Y nuevamente si desea compartir una información adicional. Ahora, no olvidar, y en esto vuelvo a insistir un montón, leer las bases de la postulación, ¿cierto? Y evaluar si nuestro proyecto está alineado o no con el programa. Ya en el webinar pasado yo les mencionaba, hay muchos instrumentos diferentes que ofrece Corfo o que ofrecen otras instituciones como por ejemplo Cercotec, y cada una tiene objetivos y resultados esperados diferentes. Entonces la idea es que nosotros podamos revisar si lo que queremos hoy en día, o lo que necesitamos más bien, se alinea con los objetivos y resultados del Semillinicia. Si no, podemos buscar otra opción y postular a otro instrumento. Luego, no dejar cosas para el final, completar toda esta información. El formulario es bastante largo, no es difícil, pero es largo, toma tiempo. La idea es que durante todo el formulario se muestre una línea súper coherente sobre nuestra solución que estamos ofreciendo. También conocer el grado de innovación y diferenciación, tener claridad de las alternativas que hoy existen para poder ser claros en el cómo nos diferenciamos, ¿ya? Y también, ¿cierto? Bueno, poder buscar ganadores de convocatorias pasadas y poder evaluar eso frente a nuestras soluciones. Lo que yo ya les mencionaba, ojo con la coherencia, ¿cierto? El plan de actividades de conversar con la propuesta de en qué voy a gastar el financiamiento, tener ojo con las partes del formulario que tienen directa relación con los requisitos establecidos en las bases del programa y revisar la postulación. Siempre va a ser bueno poder pedirle a una tercera persona, a alguien que no seamos nosotros mismos, que revise nuestro formulario para poder asegurarnos que la otra persona entiende específicamente lo que nosotros queríamos decir, porque así mismo va a pasar con los ejecutivos de Corfo cuando revisen los formularios. Recordar guardar los cambios, obviamente, cuando hacemos de pestaña y descargar el PDF de la postulación antes de enviar. Nuevamente, nosotros como Incuba UDEC somos una entidad patrocinadora, buscamos apoyar a los emprendedores y emprendedoras, ¿cierto?, que tengan un proyecto de innovación, de base tecnológica y necesiten mejorar o potenciar su propuesta. ¿Ya? Estos son los servicios que nosotros luego ofrecemos una vez adjudicado el subsidio. Si nos eligen como entidad patrocinadora, estos son uno de los beneficios con los que ustedes pueden gozar, pero no se preocupen porque esto igual lo podremos ver más adelante y también va a estar en la presentación. No olvidar, el cierre de la postulación es el miércoles 26 de abril hasta las 4 de la tarde. Nuevamente leer las bases de la postulación y muchas gracias por su atención. Gracias, Dani. Ahí tenemos unas preguntas en el chat que hemos tratado algunas de ir respondiendo, otras están ahí esperando por ti. Así que también damos la oportunidad
a quienes están participando en este webinar que puedan abrir sus micrófonos, que puedan realizar las consultas que estimen necesarias. Si hay un punto que no les quedó tan claro, esta es la oportunidad para resolver sus dudas. Hola, buenas tardes, Daniela. Hola. Con Isnabel. Mi niña te quería hacer una consulta. Yo estaba revisando el formulario el otro día para empezar a rellenar, pero quedé en la pregunta 30. No sé si tú tienes la pregunta ahí completa del formulario, ¿no? O lo busco acá. Mira, si lo tienes más a mano, porque yo tengo el formulario abierto, Ya, déjame que lo busco. pero como yo no voy respondiendo paso a paso, de repente no me las muestra todas, no me las despliega todas. Ya. Pero a ver. Pero mira, si quieres la puedes buscar por mientras, pasamos a otra pregunta y cuando la encuentre me la hace llegar. Bueno. Ningún problema, gracias. Ya, bueno, Connie nos preguntaba si tengo un piloto sin ventas y mi objetivo principal es mejorar mi producto o servicio. ¿Está bien? Sí, es que eso era lo que hablábamos. Siempre el resultado final y el objetivo final va a ser la validación técnica de nuestro producto o servicio, pero también existen excepciones. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo no soy ejecutivo de cuerpo, yo no soy quien reviso los formularios, pero sí también se mide mucho el tema de la coherencia, como les decía yo. Entonces, si tú ya tienes tu piloto sin venta, pero tú quieres mejorar tu producto o servicio, estaría bien, es coherente, ¿ya? Ahí, bueno, Carla te había respondido lo mismo, que en realidad, porque todo al final persigue al resultado final que va a ser, tienes tu piloto, lo mejoras, ¿cierto? Entonces así tú alcanzas y logras tu validación técnica comercial. Perfecto, me quedó claro. Mira, ahora encontré la pregunta. Dice, indica la alternativa más adecuada en relación a la innovación de su solución y muestran unas alternativas. No sé si puedo compartir pantalla. Habría que darle ahí el permiso. Sí se puede, Connie. Si es que quieres Sí, compartir la tu tengo. pantalla, sí, no hay problema. Ya, dentro de la misma, el mismo hilo de preguntas, Dani Pía nos preguntaba, hola, y querer mejorar una máquina para hacer silo, ¿sería una mejora para el proceso? Pero esta máquina vendría, o sea, forma parte como del proceso productivo de tu servicio, o esta máquina es tu producto, ya es tu PMB, por así decirlo. Ahí, Pía, si nos puedes responder. No se ve la pantalla, ¿cierto? No. Ya, no me sube. Voy a subirla como foto, captura pantalla. Sí, eso, me la captura pantalla en el chat. Sí. Paulina también había preguntado, ¿el equipo es necesario que sean solo mujeres o puede estar un varón? No, puede también, pueden, por ejemplo, un equipo ser de 4 personas, 3 sean hombres, hay una mujer, pero el proyecto tiene que estar liderado por esa mujer, ¿ya? Pueden haber hombres formando parte del equipo. No me da. No me da. Ya voy a leer la alternativa. Dice, la principal innovación de mi solución corresponde a una mejora en su desarrollo o proceso productivo, lo que permitirá venderla considerablemente más barato en relación a la competencia. La segunda opción es, la principal innovación de mi solución corresponde a una mejora de su desarrollo o proceso productivo, lo que hace considerable mejor a la existente, lo que permite venderla a un precio superior de la competencia. La tercera opción es, la innovación de mi solución es que se venderá más barato, no existiendo ninguna diferencia en el producto o servicio en su proceso de fabricación o entrega, así como tampoco en el modelo de negocios en relación a otras alternativas disponibles. Y la última opción es, la principal innovación de mi solución corresponde a una mejora poco relevante en su desarrollo o proceso productivo, lo que permitirá venderla a precios similares en relación a la competencia. Mi consulta es,
mi producto, o sea, mi servicio va ofrecido a la... no se vende ni más barato ni más caro. Ujú. Entonces, ¿cómo lo especifico ahí? Mira, ahí vas a tener que elegir como la mejor opción, porque tenemos claro que la 3 y la 4 no es viable que sea una opción de respuesta, porque dice que no tenemos diferenciación, dice que lo vamos a vender igual que en la competencia, ya. La 3 y Claro. 4 podríamos decir que quedan afuera. Ahora, la primera y la segunda, ambas dicen que hay un grado de innovación y todo, y una dice que eso nos va a permitir poder vender mucho más barato a la competencia, o también Y la otra dice venderlo mucho más caro, ¿cierto? sí, Bueno, pero ahí finalmente va a depender igual como con todo lo anterior que hayamos respondido, que cuál es como el fin, eh, el fin de nuestro producto o de nuestro servicio, porque podría ser que todavía no hemos definido si va a ser más caro o más barato que la competencia, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nosotros estamos pensándolo que sea como un tipo, por ejemplo, de innovación social, ponte tú, o para poder, no sé, mejorar la accesibilidad, ponte tú, a una plataforma de educación, a escuelas de escasos recursos, ponte tú, lo más coherente es que sea una opción mucho mejor, pero más barata que la competencia, perfecto. ¿viste? Entonces ahí va a depender igual y ahí vamos a tener que recordar igual cuáles son nuestros propios objetivos, a quiénes queremos llegar, cuáles fueron los clientes que nosotros definimos. Entonces ahí podemos decir, ya, yo soy mucho mejor, y lo voy a vender un poco más caro que la competencia, lo que también me va a dar a mi solvencia, mayores fuentes de ingreso y probablemente voy a poder luego autofinanciarme, lo que también está bien, no voy a tener que estar siempre dependiendo de fondos públicos, por ejemplo. Pero también está el otro, es que si yo definí que esto va a ser para personas de escasos recursos o niveles socioeconómicos más bajos, yo ofrezco una opción mucho mejor, pero obviamente tengo que ser más barato que la competencia, ¿ya? Claro, Ujú. perfecto. Muchas gracias, me quedó muy claro. Qué bueno. Sí, Dani, ahí tenemos la pregunta de Pía, como que especifica más sobre lo que había consultado anteriormente. Ah, ya. El producto es el silo que se vende, pero quizás el producto a vender sea la mejor a la máquina que forma parte del proceso. No, mira, yo creo que ahí en temas de formulario, si bien tú sabes que eh, para poder lograr la venta de este silo tú necesitas mejorar la máquina forma parte del proceso productivo, eso puede ser, pero para fines de formulario, eh, yo indicaría que si es que ya tienes como ya una prueba de este silo, que tú lo quieres mejorar o mejorar tu producto o servicio, o que quieres conseguir validar este silo que tú estás vendiendo, ¿ya? Pero yo no lo enfocaría a lo que queremos mejorar, es la máquina que forma parte del proceso, ¿ya? Aunque en teoría, ¿cierto?, va a poder incurrir en gastos que se relacionen con mejorar el proceso productivo y por ende la validación técnica de, ¿ya? Igual hay Pía, si es que sigues teniendo un poco más de dudas, me podrías quizá después al correo compartir como esa parte del formulario y lo podemos revisar un poco más a fondo, ahí dependiendo de nuestra HH disponibles, pero lo podemos ver un poquito más en detalle. Nos habían No sé, consultado también si la reunión iba a quedar disponible y sí, por supuesto. Una vez que terminemos el webinar va a estar en nuestro canal de YouTube. El anterior ya está, también lo bajamos ahí en el chat para quienes quieran revisar. No sé si tenemos más consultas, ahí alguna duda específica sobre alguna pregunta que haya estado un poco compleja. bueno, y igual en todo caso, puede ser que quizá hoy igual haya sido harta información o no han terminado de revisar el formulario.
Pero si siguen avanzando, lo concretan y quedan por ahí con algunas dudas o qué sería mejor responder, nosotros en particular no les podemos decir qué respuesta es mejor que otra, ¿ya? O sea, nosotros podemos tener noción y basándonos, cosa que ustedes también pueden hacer basándonos en las bases. ¿Cuáles son los objetivos esperados? ¿Cuáles son los resultados? Las actividades obligatorias sugeridas y que pueden ser financiables. Eso puede dar bastante noción a ir construyendo el formulario. Pero, como yo le decía, por ejemplo, a Pía, si ustedes terminan el formulario y todavía están con duda en algunas preguntas, lo podemos revisar en medida de lo posible. Bueno, ahí Viviana decía si los podíamos asesorar, claro. Ahí, bueno, reitero, va a depender mucho de nuestra HH, pero por lo general intentamos ayudar y revisar el formulario, porque nosotros no formulamos como tal. Pero si ustedes tienen ya listo su formulario bastante avanzado y tienen duda en alguna de las preguntas, eso nos pueden hacer llegar. Y Dani, quizás Y sería bueno dejar tu correo en el chat ahí sí, para quienes sí, yo se los comparto ahí. necesiten comunicarse, necesiten una última revisión. Ahí les dejé mi correo, si tienen alguna duda, vuelvan a revisar el webinar anterior que hicimos, leer las bases, ¿ya? Y bueno, cualquier cosa ahí ustedes nos pueden estar contactando si necesitan más apoyo. No sé si alguien más tiene Excelente. una pregunta, una consulta. Si no, podríamos dar por finalizado este webinar. Así es, Dani, muchísimas gracias ahí por toda la información siempre tan completa y por supuesto muchísimas gracias a todas y todos quienes se han conectado durante esta jornada. Les recordamos para quienes están buscando asesoría para el Semilla Expande, para empresas lideradas por mujeres, mañana vamos a tener un webinar SOS también con Claudio Gutiérrez. Los enlaces de postulación están disponibles en nuestras redes sociales, así que como @incubaudec pueden encontrar la información para participar del webinar de mañana. Eso, Súper. muchísimas gracias. Que estén Que todos estén muy muy bien. bien, mucho éxito. Chao.